esta parábola se llama la parábola de la semilla que crece. Aparece en Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29. Esto es como un pequeño paréntesis de lo que es realmente las parábolas. Y este pequeño paréntesis nos enseña o nos ayuda a refrescar un poco nuestro deber como miembros de una iglesia local. Recuerden que hay un concepto, y nunca lo podemos olvidar, que la iglesia es local, pero eso no quita ni exime nuestra responsabilidad con la iglesia como institución. Y esto es importante. O sea, yo quiero que entendamos esta parte. No hablamos de una iglesia universal, hablamos de una iglesia como institución. Como institución, yo como hijo de Dios, miembro de una iglesia local, debo orar por todas las iglesias que hay en el mundo. O sea, no podemos creer que solo nuestra iglesia es la iglesia de Cristo. No, hay muchísimas iglesias de Cristo. Ahora, no son iguales, todas las iglesias son distintas, todas las iglesias tienen su carácter, su personalidad. Nuestra iglesia aquí en San José, en Tibás, no va a ser igual a otra iglesia del mismo sector. Una iglesia en Cartago, una iglesia en Alajuela, una iglesia en Venezuela, una iglesia en Nicaragua, una iglesia en todos los lados que hay, no serían iguales una de otra, porque las iglesias son como las familias, pero al igual que las familias tienen un apellido que las une. Ustedes pueden ver, nosotros tenemos una familia, usted tiene una familia, esa familia está unida por un apellido. Después vienen los primos, que son los hijos de los tíos. Tenemos de los tíos hay otras familias y van distanciándose. Llega un momento en el que ya no conocemos a nuestros familiares por la distancia tan lejos, tan lejana. Pero si en algún momento nos encontramos uno de ellos y resulta que tenemos un parentesco de apellido, parentesco de línea generacional, vamos a sentirnos como parte de la familia, porque eso es lo que hace el apellido. El apellido nos mantiene, aunque cambie de familias, nos une, de alguna u otra manera hace una conexión y nos une. Así es igual las iglesias son una familia, una gran familia, y esta familia está unida por un apellido, y ese apellido no es iglesia, no, ese es la institución como familia. Cuando hablamos de familia, yo tengo mi familia, usted tiene su familia, mis hermanos tienen su familia. Estamos hablando, digamos, de hogares. La palabra iglesia es como un hogar. Yo tengo mi hogar, mi hermano tiene mi hogar. En ese hogar mis hermanos no pueden intervenir, yo no puedo intervenir en los hogares de ellos, pero somos familia. Estamos dentro de un mismo lugar. Y cuando entendemos cómo funciona el reino de Dios, nos damos cuenta que no estamos solos, no estamos aislados, somos parte de todo un movimiento sobre el cual Dios, el Padre, es el que nos une por el apellido. Un apellido que, como dije, no es el nombre iglesia, el apellido es el nombre de Jesús, y es Él quien nos sostiene. Entonces todos tenemos en el nombre de Jesús, y siempre decimos yo lo hago en el nombre de Jesús. Estamos hablando de nuestro apellido, estamos hablando de nuestra identidad. La parábola de la semilla que crece tiene un objetivo central, y es un objetivo maravilloso, es un objetivo de crecimiento. Esta parábola ilustra la misma verdad presentada a Nicodemo en Juan 3.8. Recuerda, Juan 3.8 es uno de los pasajes evangelísticos que utilizamos mucho y que nosotros lo usamos para el evangelio. Espero que sí lo haya usted usado y lo haya comprendido. Pero cuando hablamos de la parábola de la semilla que crece, lo que Jesús está describiendo por medio de una parábola es lo que el Espíritu hace en el corazón de una persona. Dice Juan 3.8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vea qué interesante, hermanos. El viento sopla de donde quiere. Oímos el sonido, igual que cuando escuchamos a todos los demás hermanos e iglesias, oímos el sonido de ese movimiento que lleva el Evangelio. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Una persona que nace de nuevo es una persona que está dentro
hermanos, está dentro de lo que es la familia de Dios y es parte de ese proceso de la familia de Dios. Por eso es tan importante que nosotros podamos comprender cómo funciona el reino de los cielos. Realmente no sabemos cómo es. La salvación es solamente por creer en Jesucristo. No hay otra forma, hermanos, de ser salvos. No hay otra manera, hermanos, de recibir la salvación, solamente por Jesucristo. Pero es igual que el nacimiento. O sea, el nacimiento, cuando un niño va a nacer, la única manera es haber sido concebido de un varón en una mujer, haber sido engendrado de un varón y concebido en una mujer, y después que haya un nacimiento. Entonces no hay otro medio. Pero cuando nacemos en una familia, con un apellido. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nacemos dentro de una congregación local. Y cuando usted nace dentro de una congregación local, usted es parte de esa familia. Somos nacidos del Espíritu, pero estamos dentro de una familia. Y cuando hablamos del reino de Dios, hermanos, estamos hablando precisamente de cómo Dios maneja su familia, cómo Dios maneja todo su pueblo, especialmente en esta era. Nosotros tenemos que entender que hay situaciones en las que Dios tiene un control absoluto y tenemos que tener un corazón dispuesto, un corazón disponible. Y quiero que veamos esta parábola como se va desarrollando. Cristo dice en esta parábola que si la semilla del reino está sembrada, esta va a empezar a crecer. Hay trabajadores, hay gente que está haciendo su labor, pero la semilla está creciendo y no sabemos cómo es. Ahora, esta semilla va a producir su fruto, va a dar un buen fruto. De esta manera Jesús está hablando que usted y yo no entendemos cómo se está desarrollando el Evangelio. A veces tenemos tanto miedo de que nuestras iglesias no crecen, y a veces nos enfocamos tanto en el número que estamos olvidando en el propósito principal de poder hacer que la semilla, cuando germine, no muera. Hemos llevado muchas veces el Evangelio y la gente no queda en la iglesia, y eso nos pasa a todas las iglesias. A nosotros nos ha pasado muchas veces. Hemos predicado el Evangelio, hemos hecho grandes esfuerzos, pero nadie queda de ese esfuerzo. Pareciera que no está pasando nada y decimos, esto es pura pérdida de tiempo. Pero no es cierto. Dios está haciendo germinar la semilla y Dios está trabajando en eso. Solo tenemos que hacer nuestra labor. Yo no puedo hacer, ni usted puede hacer crecer la semilla de la palabra de Dios. Solo Dios puede hacer eso. Y cuando hablamos de la parábola de la semilla que crece espontáneamente, que crece de una manera abierta, nosotros vamos a tener un concepto bastante más claro sobre lo que es la verdad de Dios para nosotros como pueblo y llevar el Evangelio. Pero antes de ponerles lo que vamos a hablar de la parábola, leamos la parábola. Mateo es cortita. Mateo capítulo 4 versículos 26 en adelante. Mateo capítulo 4 versículos del 26 al 29, y leemos lo siguiente. Mateo 4, 26, dice Jesucristo, decía además, así es disculpen el problema allí, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno una espiga, y cuando el fruto está maduro enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Él está hablando de cómo se desarrolla el Evangelio en la época en la que estamos nosotros. En el versículo 26 él dice, así es el reino de Dios. El reino de Dios es el reino que Dios tiene sobre todas las cosas, pero el reino de Dios no está manifestado todavía. De hecho ya oímos la noticia de Israel. No tenemos una evidencia que Dios esté trabajando abiertamente en su reino en esta tierra. ¿Cómo es lo que hace? ¿Cómo trabaja Él? ¿Y cómo manifiesta Él su reino en esta tierra? Lo hace por medio de una semilla, que es el Evangelio. Y el Evangelio es el que va a llevar esa verdad. Y cuando nosotros hablamos de la parábola de la semilla de mostaza, nosotros, hermanos, tenemos que ver que
Jesús está hablando de un carácter sobrenatural del reino de Dios. Este carácter sobrenatural es lo que Dios ha propuesto hacer en nuestra época. Usted no está fuera de ese carácter sobrenatural del reino de Dios. Y cuando hablamos de que Dios se está manifestando en esta era, usted y yo somos parte esencial de eso. Y tenemos que tener un carácter también enfocado en esa verdad de Dios, manifestado a través de su iglesia local. Cuando vamos a la iglesia, hermanos, cuando asistimos a la iglesia, nosotros estamos mostrándole al mundo el reino de Dios. Cuando estamos solitos, la única manera de mostrar el reino de Dios es llevando el evangelio. Yo hablo sobre el reino de Dios. Pero cuando nos reunimos, la iglesia local es el reino de Dios y es la manera en que Dios lo manifiesta. Ahora, esto nos enseña muchas verdades y muchos principios esenciales de lo que es el reino de Dios y de lo que hace el reino de Dios en nuestra época. El pasaje que ustedes tienen allí de Efesios capítulo 3, versículos del 8 al 13, encontramos lo que dice el apóstol Pablo sobre el evangelio de Cristo. Y dice Pablo: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio, y observe el tipo de evangelio, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Lo que usted lleva no es religión, es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Son las riquezas más grandes y maravillosas que estamos llevándole a la gente. Una iglesia que no evangeliza, una iglesia que no se esfuerza por llevar el evangelio, todavía no ha entendido cuál es el tesoro que tiene. Recuerdan que vimos la parábola de los talentos la semana pasada. ¿Qué sucedió con la persona que no quiso reproducir su talento? Fue echada afuera. Él está hablando de los judíos, eso ya lo explicamos, pero nos enseña que nosotros perdemos tanto por no hacer lo que Dios dice y por no llevar el evangelio. Dice que son las inescrutables riquezas de Cristo. Y vean lo que dice el verso 9: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Cristo, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis, está hablando de la iglesia, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Cuando yo entiendo que el evangelio que yo estoy llevando es un evangelio que a los ángeles, nosotros le estamos dando a conocer a los ángeles la multiforme sabiduría de Dios. Cuando nosotros llevamos eso, hermanos, llevamos el evangelio, estamos llevando lo más valioso de Jesucristo. Cuando yo le hablo al vecino, cuando yo le hablo al amigo, cuando yo le hablo al vendedor de la calle, cuando yo le hablo al conocido, cuando yo le hablo a mi familiar, cuando le hablo a un tío, a un hermano, a un hijo, a un padre, le hablo de Jesucristo, le estoy dando el mejor regalo, que él no lo entiende, pero le estoy dando el mejor regalo. Y a veces decimos: pero ¿para qué voy a hablar? Solo problemas me produce. Lo que nos va a enseñar la parábola de la semilla que crece es que todo tiene un trabajo. Y a veces nos cuesta tanto llevar el evangelio, predicar el evangelio, enseñar el evangelio, ser honestos con el evangelio, hasta con nosotros mismos, porque ni siquiera a veces no creemos nosotros mismos en el evangelio. Pero cuando nosotros llevamos ese evangelio con fe, podemos decir: es que no produce nada. No, sí va a producir. Es una semilla que crece, pero yo no la veo crecer. Yo no veo cómo se desarrolla, yo no veo cómo hace todo su procedimiento para echar raíces y después plantas, la planta, las hojas, no sé. Pero a pesar de todo eso, la semilla crece.
y nosotros abonamos la tierra, nosotros arreglamos la tierra, nace la plantita, la cuidamos de los animales y estamos cuidando que nadie la dañe para que pueda dar fruto, se haga una planta hermosa y estamos luchando para que esa planta crezca, pero realmente el crecimiento no lo damos nosotros, el crecimiento lo está dando Dios, y es lo que hacemos cuando llevamos el Evangelio. Ahora, hay algo interesante en esto, hermanos, hay algo muy importante en esta parte de lo que es el Evangelio. El creyente es responsable, usted como individuo, usted es responsable de sembrar el mensaje del reino de Dios. Solo Dios garantiza el resultado final, el crecimiento. Pero hermanos, usted es responsable de llevar el Evangelio. 1 Corintios 9:16. Pablo está hablando sobre la necesidad de predicar el Evangelio, y él está hablando acerca de la urgencia, y vea lo que dice el verso 16: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Voy a leer allí, el resto ahorita vamos a leer, ahí lo tienes en la pantalla, pero dice Pablo: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Cuando usted va a buscar trabajo, porque tiene necesidad, usted va y busca el trabajo, y cuando consigue el trabajo, realmente no se gloria del trabajo. Tal vez ni le gusta, pero usted agradece el trabajo. Y usted está contento porque tiene un trabajo, porque está recibiendo, porque está teniendo una remuneración, pero usted no se gloria. Realmente nadie se gloria del trabajo, está feliz, se gloria de lo que tiene, pero del trabajo casi nadie, porque cuando hablamos de eso es una necesidad. Yo necesito trabajar, no tiene nada de especial trabajar, y cuando en especial me refiero a que sea superior a otra persona, simplemente es trabajo. Pero Pablo dice: me es impuesta necesidad, yo tengo que hacerlo, es mi obligación, no me voy a gloriar de eso. Pero al final dice: ay de mí si no anunciare el Evangelio. Aquí hay un principio. Pablo dice en el verso 17: por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Si usted predica el Evangelio porque tiene buena gana, usted va a recibir recompensa. Pero si usted predica el Evangelio por pura obligación, bueno, ahí está la comisión. Ahora, si usted lo hace de mala voluntad, pero sigue predicando el Evangelio, pues no tiene recompensa, pero es una obligación a cumplir. Y si usted no lo hace, y si yo no lo llevo, y si yo no predico el Evangelio, si llevándolo de mala gana hay una comisión dada y se me va a reclamar eso, usted puede imaginar que yo no lo haga. Estoy enterrando un talento, estoy enterrando algo que Dios me ha dicho que haga. Todos tenemos dones y todos tenemos un llamamiento y ministerio, si usted lo tiene. ¿Y sabe cuál es el que todos los creyentes tenemos? La capacidad de testificar. Y tenemos que aprender a depender del Señor para hacer eso, para testificar de Él, para hablar de su verdad. Por eso es que tenemos que hacer las cosas pensando que todo es obra de Dios. Romanos 11:36, donde nos viene hablando el apóstol Pablo de las glorias de Israel. El apóstol Pablo nos viene a decir lo final sobre lo que hace Dios y cómo lo hace Dios. Y una de las cosas es que todo sin excepción es de Él, es por Él y es para Él. A Él sea la gloria por los siglos. Usted va a ir a predicar el Evangelio, no debe hacerlo por usted. Usted va a ir a la iglesia, no debe hacerlo por usted. Usted va a ayudar a un necesitado, no lo haga por usted. Usted va a suplir la necesidad de alguien, va a regalar algo que quiere dárselo a alguien, no lo haga por usted, hágalo por el Señor. Es de Él, por Él y para Él. Y allí es donde la semilla puede crecer. Tal vez usted ha predicado mucho el Evangelio en familiar. Tal vez usted le ha llevado el Evangelio en familiar. Pero usted ha llevado ese Evangelio usted. Y usted tiene dos objetivos. Usted quiere sentirse bien con Dios, o tal vez usted quiere que esa persona entienda y se convierta. Entonces usted hace todo el esfuerzo para que ella entienda y se convierta. Y tal vez eso
le está desenfocando de que usted no debe hacerlo de esa manera. Usted debe hacerlo para el Señor. ¿Cómo es eso? Usted va a predicar el Evangelio, hermano, y usted, hermana, usted piense: Señor, lo estoy haciendo bien para ti, lo que estoy haciendo cumple tu propósito. Si usted logra entender eso y cumple el propósito de Dios, primero, no se sentirá frustrado si la persona no se convierte, y segundo, usted no se sentirá tampoco obligado a tratar de que esa persona sea salva. Usted cumplió con el Señor y sabe que su palabra fue dada con seguridad y el Espíritu Santo va a hacer su obra. La semilla usted no sabe cómo crece, no sabe cómo se desarrolla. Saben, la palabra semilla es una palabra muy profunda, muy significativa. La pasamos por alto. En las naranjas, no queremos naranjas con semilla, ¿verdad? Porque la semilla es amarga. Pero si la naranja no tiene semilla, no puede reproducirse. Mientras que una naranja sin semilla puede ser más dulce que una con semilla, la naranja sin semilla, cuando se come, se murió. Ya no hay más de esa naranja. Pero la naranja con semilla se puede reproducir en más de 20 árboles, porque tiene semilla. Y la pregunta es: ¿queremos hacer las cosas para sentirnos bien, con dulzura, con satisfacción personal? ¿O queremos hacerla que, a pesar de ser amargo, queremos reproducirnos en otras personas, queremos que Dios salve a otras personas y queremos ver a otras personas acercándose a Jesucristo? ¿Cómo estamos llevando ese evangelio? ¿Cómo estamos llevando esa verdad? Pero eso es tan importante, que tengamos claro cómo funciona el reino de Dios. Esta parábola de la semilla que crece se puede resumir en 4 palabras. Hay 4 palabras básicas. En el verso 26 encontramos la primera, que es sembrar. ¿Qué es sembrar? Saben, la mayoría de las iglesias no han entendido esto. Es que soy una iglesia chiquita, soy una iglesia, no entra casi nada de plata. ¿Cómo vamos a ir a evangelizar si no tenemos dinero? El Señor no dijo eso. El Señor no dijo que había que tener en abundancia para ir a predicar. El Señor dijo que había que sembrar, nada más. Y ese es mi deber. Y ¿saben qué es lo que he notado, qué es lo que he encontrado y he visto en los agricultores? Me encanta llegar a las zonas rurales para ver al agricultor. Tengo una ascendencia de agricultores y yo puedo ver a los agricultores trabajar. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es que el peón de campo, que gana lo mínimo en cualquier país, la persona que no tiene ni un solo recurso, usted ve a esa persona que en la orilla de la calle, en el patio atrás de su casa, en un pedacito pequeño de terreno, siembra. No tiene dinero, pero él siembra, porque él sabe que eso le va a dar un fruto, él sabe que eso le va a dar algo bueno, y él siembra con esperanza. Y saben, cuando usted llega a un lugar rural, a una iglesia rural, no siempre, pero en muchas iglesias rurales, la gente es tan generosa, la gente le gusta dar, la gente sabe lo que significa sembrar sin tener, porque no hay que tener para sembrar. Lo que hay que tener es, lo único que hay que hacer es ser obediente. Si usted tiene una iglesia o está en una iglesia que es pequeña, usted aún así debe pensar en plantar otra iglesia. Usted debe llevar el evangelio no solo donde está la iglesia, no solo en su Judea, tiene que ir a su Samaria, tiene que ir a su Judea y tiene que ir hasta el final de la tierra, tiene que ir a sembrar por fe. Dios ha de proveer, nosotros solamente tenemos que sembrar. Ahí está en Marcos capítulo 4 versículo 26, está hablando de que hay que sembrar. Él salió a sembrar. Vea lo que dice Hechos capítulo 6 y el versículo 7. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Si usted no evangeliza, la iglesia no va a crecer. Cuando usted pregunta por qué las iglesias no crecemos, es porque los miembros no evangelizan, o por lo menos no han evangelizado confiando en el Señor. Evangelismo, hermano, no es simplemente decirle a alguien que Jesús lo ama. Evangelismo es sembrar esa semilla en el corazón. Eso va a llevar tiempo. Ahora, ¿qué hace un agricultor?
Él prepara la tierra, Él busca la semilla, Él en la tierra comienza a sembrar la semilla y Él tiene que esperar a que nazca, pero tiene que hacer todo el proceso adecuado. Si hemos estado predicando y usted dice, es que estamos predicando pero no se ve frutos, espere, la semilla tiene que nacer, pero usted va a tener esperanza que va a venir gente. Nosotros salimos a evangelizar, yo hablo con gente que conozco en muchos lugares, pero cuando estamos en nuestra congregación o hablando acerca de nuestra congregación, yo espero que va a llegar gente de la que le hemos hablado el evangelio, y estas personas se van a acercar a Jesucristo. Dice que la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba. ¿Sabía usted que en la Biblia las iglesias no eran de 60, ni 70, ni 100, ni 200 personas? En la Biblia se hablan de cientos, e incluso las 2 veces que se menciona una iglesia por número en el libro de Hechos, está la iglesia de Jerusalén y está la iglesia de Antioquía, y cuando se habla por número se habla de miles, no se habla de cientos, porque todos salían a predicar, todos salían a evangelizar, todos iban con la esperanza de que Dios era el que iba a dar crecimiento. No frustrarse porque tal vez no funcionan las cosas, sino llevar el evangelio con la fe de que Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Ahora no estoy diciendo que nuestras iglesias van a llegar a tener 1000, porque si yo me pongo a predicar para tener 1000 personas, estoy pensando mal. Yo predico para que el Señor salve. Él decidirá si son 200, 300 o lo que Él quiera tener. Pero una iglesia tiene que crecer, una iglesia se tiene que multiplicar, tiene que desarrollarse. En Hechos capítulo 12, el versículo 24, también leemos lo que acerca del crecimiento de la palabra. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Qué significa eso? ¿Dónde crecía la palabra del Señor? En el corazón de los perdidos. ¿Dónde se multiplicaba? En el corazón de los perdidos. ¿Saben qué es una de las cosas que me gusta de donde vivo? No porque la comunidad en sí, sino algo que me gusta mucho o que me motiva mucho es que los vecinos comienzan a decirnos, tengo un problema, ¿usted podría orar? Estoy pasando mal, oren, porque hemos ido sembrando la palabra. La gente ya sabe que nos gusta orar. Por ejemplo, usted ve a un vecino que casi nunca habla, que nunca dice nada, que está aislado y tiene algún problema. Usted puede ofrecerle orar, tal vez se enoje, tal vez no se enoje, lo más probable es que se lo va a agradecer. Usted decirle, puede orar, usted tiene alguna necesidad, me gustaría orar por usted. Y usted va a ver cómo Dios comienza a trabajar en el corazón de esas personas. A veces pensamos que evangelizar es ir a hablarle el evangelio, Cristo murió en la cruz, el evangelio significa esto, usted tiene que ir a una iglesia. No, el evangelismo comienza con un testimonio, y es viviendo la palabra de Cristo, y usted tiene que llevarlo. Y usted tiene que decirle a las personas, ¿usted quiere que ore por usted? Es que viera que Dios, en el que yo confío, siempre me oye, Él me responde, Él es un buen Dios. Y la gente va a querer que usted ore, la gente está tan lejana de Dios y tan anhelosa de Dios. Y ver personas que aunque no han creído todavía en Cristo, lo buscan y ore por mi hijo, ore por mi papá, ore por... Y empiezan a decirle, ore por esto, ore por aquello. Usted ya está sembrando la palabra de Dios. Y en lugar de quedarse allí, dé un paso más allá y dígale, qué bueno, voy a orar. Usted sabe que la Biblia dice tal cosa, y usted dígale un versículo. Y nada más, no trate de discutirlo ni pensarlo, solo dígale el versículo. La palabra de Dios no vuelve vacía. Tarde o temprano va a germinar en ese corazón. Entonces usted va a mencionar el versículo bíblico. Y cuando usted le menciona el versículo bíblico y la persona se va, ore de verdad por esa persona. No lo haga solo por decirlo. Ore de verdad por esa persona y pídale al Señor que la palabra que usted le dio, ese versículo que usted le compartió, Él pueda entenderlo. Y cuando ya Él vuelve otra vez y le dice, viera qué bien que salió la operación, viera qué bien que salió en el examen mi hijo, viera que todo ahí estamos, o siga orando, todavía tengo problemas, dé usted un paso más allá y dígale, ¿no le gustaría leer un tratado? Viera que habla un poquito del amor de Dios y de la gracia de Dios, y tal vez esto le puede confortar en este momento difícil. Y usted le da un tratado.
Usted tiene Biblia en la casa. Mira que yo tengo un Nuevo Testamento que le puedo regalar. Es chiquitito, pero creo que le puedo regalar un Nuevo Testamento y usted, si usted gusta, yo se lo puedo dar. Y usted empieza a sembrar la palabra de Dios. No tiene que ser un teólogo, solo tiene que ser obediente y hacer las cosas espontáneamente. ¿Cómo es usted? ¿Cómo es su personalidad? Si a usted le gusta echar chistes, eche chistes. Si a usted le gusta ser serio, sea serio. Si a usted le gusta hablar de vehículos o hablar de viajes o hablar de cosas que es un interés común con la persona que usted está hablando, hágalo, escúchelo, haga que esa palabra crezca y se multiplique en el corazón de la gente que está a su alrededor. Y usted, sin darse cuenta, no evangelizó a uno, evangelizó un montón de gente. El que está en el supermercado, sonríale a pesar de que está amargado, salude si es posible, trate de tener una conversación. En la conversación dé gracias a Dios, mencione a Dios, mencione a Jesucristo, y usted va a ver que aunque la persona no lo va a volver a ver a usted nunca más, estoy seguro que él nunca va a olvidar que usted fue sonriente, que usted tenía una paz y que usted tenía una seguridad que él no tenía. Y aún eso tan pequeño va a mover a las personas a buscar al Señor. Y esa es la manera en que debe crecer. Eso es la semilla que crece espontáneamente. Hablamos de sembrar. Ahora, hay otra cosa que se menciona en la parábola. El tiempo vuela muy rápido, pero hay otra cosa que se menciona y es dormir, en el verso 27. Mientras, y los hombres duermen, dice. Es muy interesante la parte de el dormir, porque dormir tiene dos lados, uno positivo y uno negativo. Hay personas que duermen en su pecado, no predican, no evangelizan, no van a la iglesia, no son fieles, se pelean por todo, se resienten por todo, discuten por todo, pero nunca oran, nunca estudian, nunca se someten a Cristo, nunca están pidiéndole al Señor control en sus vidas. No les interesa eso, viven en su pecado, están durmiendo mal, ¿ok? Pero no están haciendo la obra. Este dormir del versículo 27 no es ese. Este dormir es de confianza. Usted va y siembra la semilla. Usted vaya y observe a los agricultores. El agricultor va y siembra la semilla. Usted va a encontrar dos tipos de agricultor. Usted va a encontrar un agricultor que siembra su terreno y se va a casa a descansar, porque el otro día hay que volver a trabajar. Pero hay agricultores que pasan toda la noche velando para que nadie les dañe el terreno. Y al otro día están cansados, están agotados, están de mal humor, ya no hay una buena energía, ya no quieren hacer las cosas de voluntad y el siembro no crece igual. Porque él está cansado, está agotado, él no confió, no tuvo esperanza. Mientras que el agricultor que tenía esperanza se fue a dormir, durmió bien, se levantó temprano otro día y empezó a trabajar. Haga lo mismo cuando predicamos el Evangelio. Usted va y siembra el Evangelio y confíe. Vaya a dormir. Quien hace crecer la semilla no es usted. Quien hace crecer la semilla es Cristo. Usted no hace crecer la semilla. Usted no puede hacer crecer el Evangelio. Predique el Evangelio y vaya a dormir. Vaya a descansar. Es decir, no estoy diciendo que no haga nada. Aquí dormir es confianza, esperanza y reposo. El agricultor no está durmiendo por vagabundo, está durmiendo para tener fuerza y energía. Haga eso con el Señor. Usted va y predica el Evangelio. Y usted le dice, recuerdan el ejemplo que les acabo de dar. Usted habló con ese vecino, usted primero empezó a decirle que quería orar, después le compartió un tratadito, después de eso llegó al Nuevo Testamento, y usted llega a casa, cuando va a orar en su lugar secreto, pídale al Señor y dígale: Señor, voy a descansar en ti, sembré la palabra, trabaja en ese corazón, ayúdame a ver crecer esa semilla, ayúdame a ver llevarlo a la iglesia, ayúdame a verlo creyendo en ti. Señor, voy a descansar en ti. No se altere, no trate de convencerlo, no trate de que esa persona se convierta a la fuerza, no le diga a su hijo o a su hija: usted tiene que ir a la iglesia, usted tiene que estar en la iglesia. No, usted háblele de Cristo, háblele del Evangelio, háblele del amor de Dios y descanse en el Señor. Quien hace crecer las semillas, Cristo, no usted ni yo, no podemos hacer eso. Yo he visto muchos testimonios. Hace un tiempo atrás, hace bastantes años, conocí a un jovencito que no vivía bien. Tenía un arete en su oreja,
el pelo largo y vestía bastante incorrecto y no tenía una vida correcta. Había ciertas cosas que estaba haciendo incorrectas, estaba entrando en un mundo que no debía estar, y empezamos a orar por él. Comencé a hablar con él, comencé a hablarle de Cristo, y saben, y otros hermanos lo hicieron. Nadie le exigió hacer cosas, él solo comenzó a quitar lo que había, y hoy es un maestro de escuela dominical, y hoy está hablando la palabra de Dios y tiene una linda familia. No es algo que le obligamos a hacer, es algo que Cristo hizo. He visto a muchas personas que Dios ha rescatado. Hay una persona que yo conocí que era adicta, era alcohólica, tenía muchos problemas, hoy tiene una hermosa familia y es un diácono, está sirviendo al Señor. Nunca lo obligamos. Descanse en el Señor, descanse en Él. Hermano misionero, hermano pastor, hermano diácono, hermano de la iglesia que está orando, no se alteren, no nos alteremos. Yo soy pastor, no me tengo que alterar por eso. Dios es el que da crecimiento. En esta parábola de Marcos capítulo 4 nos está diciendo que yo debo dormir, y mientras duermo la semilla crece, descansar en el Señor. El versículo 28 nos habla de ese crecimiento, crecer. Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 6. 1 Corintios capítulo 3, el versículo 6 y 7. Dice Pablo: yo planté, él es el agricultor, Apolo regó, él es el otro agricultor, pero no hizo la siembra, sino que era el que llevaba el agua. En Israel es muy difícil cultivar porque no es una zona muy buena, hay mucho desierto, entonces tiene que ir uno sembrando y otro echando agüita. Entonces dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ese fue el proceso. Pablo plantó, y sabe, Pablo es el que planta en todos los corazones, porque es la palabra de Dios la que llevamos, es Cristo que usa esa palabra. Por eso Pablo dice: yo planté. Apolos era el pastor y Apolo regó. Mi función pastoral es la función de todos los pastores, pero quien da el crecimiento es Dios. Y observe el verso 7: así que ni el que planta es algo, ni Pablo es nada, ni el que riega, el pastor no es nada, sino Dios que da el crecimiento. Cuando yo voy y predico el evangelio, hermanos, y esa persona a quien yo le hablé, usted va y le habla el evangelio a alguien, esa persona viene a la iglesia, yo no puedo sentirme orgulloso y decir: yo lo convertí, yo lo traje. No, hermanos, yo solamente fui un agricultor, yo no vi nacer la semilla, yo no puedo hacer nacer la semilla. Quien lo hizo fue Dios. Y cuando yo predico el evangelio y viene alguien a la iglesia, yo sé que va a haber un vínculo muy cercano y algo muy bonito. Y Pablo le llama mi hijo espiritual a Timoteo, yo soy su padre, le dice a los corintios. Cuando Pablo dice eso, lo dice por el sentimiento que hay, pero realmente no somos nada, solo Dios da el crecimiento. Cuando usted predica el evangelio, hermano, hermana, no se esfuerce usted por dar vida espiritual, porque no puede hacerlo. Solo cumpla dando el evangelio. Cristo da el crecimiento, Cristo da el nacimiento. Y cuando usted confía en esto, hermanos, va a suceder algo maravilloso. El que planta y el que riega son una misma cosa. Yo puedo plantar y un hermano de la iglesia es el que riega. Un misionero puede plantar y otro hermano es el que riega. No importa cómo sea la situación, todos somos una misma cosa, somos hijos de Dios y somos familia de Dios, pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Somos colaboradores de Dios, dice el verso 9. Nosotros no somos los que hacen crecer la semilla, solo colaboramos con Dios, y Dios es el que da el crecimiento. Si usted entiende eso, el evangelio y el evangelismo va a ser distinto. No le tenga miedo al evangelismo, hermano. Si usted tiene temor de salir a tocar puertas, eso no es evangelismo nada más, eso es parte del evangelismo. O sea, si salimos a predicar, a repartir tratados, pero eso ya no es que ya cumplí el evangelismo con hacer eso. El evangelismo es compartir el evangelio.
Y yo lo hago con mi vecino, con mi familiar, con mi amigo. Y lo puedo hacer bromeando, lo puedo hacer en una carne asada, lo puedo hacer en una reunión familiar, tomándonos un cafecito, en un momento de enfermedad, en un momento de mucha alegría. El vecino o el buen amigo que tengo lo ascendieron de puesto, entonces vamos a celebrarlo. Yo llevo una esperanza mejor que ese trabajo y voy a hablarle de Cristo Jesús y lo que logró. Pero si yo, como hijo de Dios, no veo eso y solo veo que yo soy el responsable y al vecino le aumentaron el puesto y yo me siento mal porque yo no gano igual, y comienzo a sentirme mal y a verme más a mí que ver lo que él necesita en Cristo Jesús, yo voy a ser un mal sembrador. Y estoy haciéndolo de la parábola de los talentos. Estoy ocultando el don que Dios me ha dado, el ministerio que Dios me ha dado. Entonces yo tengo que dejar a Dios que haga su obra y yo solamente cumplo con una parte. ¿Y qué es lo que va a suceder al final? En el verso 29, vamos a cosechar. No hay nada más lindo que cosechar el alma de una persona. No es lo mismo tener un buen negocio que triunfe y tenga éxito a ganar el alma de una persona. Si usted ha ganado el alma de una persona, usted sabe de lo que estoy hablando. No hay nada más hermoso que ganar a alguien para Cristo. Ver la cosecha, ver cómo Dios trae personas, ver cómo Dios salva a los perdidos. Hermanos, eso es tan hermoso. Hay una satisfacción que usted no puede describir. Yo he tenido, por la gracia de mi Señor, ver a muchos nacer de nuevo. No los hice nacer de nuevo. Cristo Jesús en su palabra lo hizo. Pero como fui el instrumento, fui el que trabajó porque Él me envió a hacerlo. Tengo una satisfacción increíble. Y verlos crecer y verlos amar a Dios y verlos entregados a Jesús, eso es maravilloso. Juan dijo en tercera de Juan que Él se agradaba de ver a sus hijos andar en la verdad. Y es tan hermoso ver eso. Cuando usted tiene a una persona que creyó en Cristo y usted sabe lo que es eso, hermanos, es la mejor experiencia que hay. Una vez, hace mucho tiempo, conocí a un agricultor que estaba pasando un momento muy difícil y nada le salía bien. Y en una ocasión él sembró, trabajó mucho, y cuando él llegó y miró aquella cosecha reluciente y maravillosa, el rostro de alegría que tenía era algo que no podía ser descrito. Y esa misma alegría que tiene un agricultor cuando su cosecha es abundante y es maravillosa, la tenemos cuando predicamos el Evangelio de Jesucristo. Esta parábola, hermanos, nos enseña a sembrar. Usted tiene mucho don de sembrar, pero no seamos malos agricultores. Muchos hermanos no escuchan la voz de Dios. Apoyar las misiones es esencial. Las misiones no es solo una parte, es todo lo que es la iglesia. Yo predico el Evangelio, eso es parte de la misión. Usted le habla a su vecino, eso es parte de la misión. Dar dinero para que la iglesia se sostenga, dar dinero para que el Evangelio corra, para que el misionero pueda sostenerse, dar apoyo en oración, un abrazo, una sonrisa, eso es trabajo misionero. Todo es una parte integral, no es solo plata. Y cuando hablamos de misiones, mucha gente piensa en eso. No, hermanos, cuando llega un misionero, cualquier misionero que llegue a nuestra iglesia o a su iglesia, hermanos, sonríale, abrácelo, anímelo, invítelo a tomarse el cafecito con usted. Tal vez usted no puede darle dinero, pero dele sus oraciones, su amor, su cariño, su apoyo. Y yo sé que sí tiene para dar, pero usted puede darle a él eso. A su pastor, es bueno que sonría con él, es bueno. Nosotros también lo necesitamos, yo lo necesito. Doy gracias a Dios que en nuestra iglesia tengo hermanos preciosísimos, hermanas preciosísimas, y me abrazan y me animan, y hay hermanos tan lindos, y gracias a Dios por eso, porque en los momentos difíciles es lo que me sostiene. Eso es trabajo de la misión, no es solo plata. Pero cuando yo soy obediente a Cristo, también la parte financiera se va a enfocar en Jesucristo. Nuestro trabajo es sembrar la semilla,
Nuestro trabajo es vigilar su crecimiento. Nuestro trabajo es confiar en que Dios está haciendo algo. Nuestro trabajo, hermanos, es cuidarnos a nosotros mismos, no dormir en el pecado, sino dormir descansando en que Dios tiene el control. Y si nosotros nos cuidamos, si usted se cuida, va a ser eficaz. La Biblia puede leerse el Salmo 126, 6 y Gálatas 6 del 7 al 9, donde nos habla de nuestro deber como trabajadores en Cristo. Y no vamos a leer el Salmo 26, pero sí quiero leerles el Gálatas capítulo 6, porque ya vamos a terminar esta enseñanza, pero en este pasaje de Gálatas 6 del 7 al 9, vea lo que dice Pablo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuando yo voy a donar, y no hablo de nadie más, yo hablo de mi persona, yo como individuo, yo Carlos Machado, yo tengo que luchar con algo. ¿Qué voy a donar? ¿Dono mi camisa nueva o dono mi camisa rota? ¿Dono mi camisa que está fea o dono una camisa que está bonita? Cuando yo voy a regalar algo, yo lucho con eso. Y yo sé que usted también lo hace. Mucha gente no lucha con eso, pero luchará en otra cosa. Estoy poniendo un ejemplo. Porque nosotros a veces creemos que dar es dar lo que sobra. La Biblia dice que yo tengo que dar lo que necesito. Y si yo tengo algo que valoro y que realmente vale para mí, yo puedo ofrecérselo a una persona y dárselo. Dios sabe proveer, si Dios lo puso en el corazón. No es que usted va a despilfarrar todo, sino que me refiero que si Dios pone en su corazón donar una camisa, estoy poniendo ese ejemplo, usted diga: Señor, ¿cuál camisa? Y el Señor le va a decir: yo quiero que dones esa. Ay, Señor, esa me costó tanto, ni la he usado, está nueva. Yo quiero que des esa. Entonces usted va a tomar eso por fe y usted va a sembrar. Esa semilla va a crecer. Usted no sabe lo que va a producir una camisa. Usted no sabe lo que va a producir una pequeña donación en el corazón de otra persona. Y ese es su trabajo. Y dice en el versículo 8: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Eso es la palabra del Señor. Usted quiere ser un buen mensajero, usted quiere ser un buen evangelista, usted quiere ser un buen misionero, hermano, porque todos somos misioneros. En el café que tuvimos en nuestra iglesia, yo soy misionero. ¿Y usted? Usted se siente parte de la misión de Dios. Tal vez usted nunca va a ir al campo, tal vez usted nunca se va a meter a un lugar donde usted no iría jamás, pero hermano, hay hermanos que sí van, y usted puede ser parte de esa misión orando por él. ¿Tiene usted el nombre del misionero, de un misionero, en su casa y ora por él todos los días? Yo sé que muchos de ustedes sí, pero si usted no lo tiene, hermano, tome ese nombre de misionero y empiece a orar por él. ¿Tiene a su pastor orando allí o solamente lo ve cada domingo y como es el pastor, bueno, dejémoslo allí, él está bien, yo lo veo cada domingo y lo veo bien? ¿Lo tiene usted en oración? Ora por él todos los días. Al hermano que enseña en escuela dominical, a los que están enseñando, usted ora por ellos. Ahora, usted sabe las necesidades que tienen todos ellos. Usted está dispuesto a colaborar para la gloria de Dios, y es que no estamos pidiendo por ellos. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, los que sirven al Señor no tendrían necesidad. Pero el problema nuestro es que no lo hacemos para el Señor. Y si yo no lo hago para Jesucristo, todo lo que hago no tiene valor. Sin Jesucristo todo es carroña, nada sirve. Pero si yo lo hago todo para Él, lo poquito que hago, el abrazo que doy, el apretón de mano sincero, eso tendrá un valor eterno, un valor maravilloso. Y tenemos que cuidarnos mutuamente. Por eso es que
La Biblia nos llama a todo esto y nos llama a crecer. Y quiero terminar con 4 verdades prácticas. Usted debe guiar a una persona a la conversión. Yo estoy en contra del evangelismo que no produce fruto. Y no estoy hablando de llevar gente a la iglesia. Una persona que se convierte es una persona que crece. Si usted lleva a una persona a Cristo, disipúlela. Si usted no sabe discipularlo o siente que no puede hacerlo, páselo al pastor, llévelo al grupo de discipulado de la iglesia para que él crezca. Él tiene que crecer en la gracia y la verdad de Jesucristo. Amar a Dios no es suficiente. A veces decimos, yo amo mucho a Dios, pero no lo conozco. Y estoy mintiendo. Estoy amando mis ideologías y estoy amando mi concepto de Dios, cuando Dios quiere que yo le conozca a Él. Toda evangelización requiere oración. Orar, orar, orar. Los cultos de oración son los menos concurridos y son los más necesarios. En nuestras iglesias debemos meter más oración en las mañanas, porque la gente no está orando. No estamos orando unos por otros. Y tenemos que hacerlo. Tenemos que adaptar nuestros cultos para orar por nuestros misioneros, para orar por los necesitados, para darnos el apoyo mutuo. Necesitamos orar para salir a evangelizar juntos. Requerimos tener confianza en Dios, creer que Dios es el que produce el hacer como el querer por su buena voluntad. Debemos confiar en Él y debemos dar testimonio. El testimonio que usted da no es la buena conducta, no es la formalidad, ni es tampoco ser educado. El buen testimonio que la Biblia dice es hablar de Jesucristo y mostrarlo en nuestra vida. Piense, hermano y hermana que me escucha, piense bien. Usted realmente muestra a Jesucristo. Cuando usted va en la calle, cuando usted está en su vecindario y usted se encuentra al indigente, a la persona que pide, usted ha pensado, ¿qué haría Jesús con esta persona? ¿Sabe qué hizo Jesús con el leproso? En aquella época los indigentes eran leprosos. Apestaban porque su piel estaba podrida, estaban llenos de heridas y llagas, y la Biblia dice que Jesús los tocaba. Jesús llegaba y les ponía la mano encima. ¿Usted ha hecho eso con un indigente? Saben que no todos se dejan, pero yo sí he tenido la experiencia, por la gracia de Dios, de darle la mano a un indigente y de darle una palmada en la espalda y poder decirle, Jesús te ama. Y muchos de ellos, en su rostro se ha visto la alegría de haber sentido la palma de alguien que sinceramente le dice que Dios le ama. ¿Qué haría Dios si tuviera un vecino como nosotros? ¿Se ha puesto a pensar qué haría Jesús si es su vecino? ¿Qué estaría haciendo Jesús ahorita con usted si Jesús es su vecino? Y usted tiene una necesidad. ¿Usted cree que Jesús lo hubiera dejado con su necesidad? ¿Cómo sería Jesús de vecino suyo? ¿Cómo sería Jesús cuando estuviéramos en problemas? ¿Cómo es Él con nosotros? Somos igual que Él. Yo quiero retarlo, hermano y hermana, a que tome conciencia de una cosa. No estamos aquí para sentirnos bien. Y yo no estoy aquí para yo sentirme satisfecho con lo que hago. Yo estoy aquí para ser obediente. Yo estoy aquí para seguir lo que Él me ha pedido, a pesar de lo duro y difícil que sea. Y yo por eso admiro a los hermanos de fe que hacen obra evangelística, que van a lugares donde yo no iría y que van a muchas partes donde la mayoría no va. Los admiro. ¿Son perfectos? No lo son, pero son obedientes. Y por ser obedientes tienen una gran recompensa en los cielos. Eso es envidia de la buena. Ellos van a tener cosas tan maravillosas allá, porque han entregado todo para Jesucristo. Y usted, hermano y hermana, que asistimos a una iglesia y estamos en una comodidad de hogar, y que nosotros la semana no hacemos más que nuestras cosas y vamos solo el domingo a la iglesia. Por lo menos, hermanos, seamos fieles con las ofrendas, con los diezmos, seamos fieles con la oración, seamos fieles con la ofrenda misionera, seamos fieles con aquello que Dios nos ha pedido. No estamos gastando nuestras manos. Dios no nos ha pedido ir a doblar nuestra espalda.
aunque a veces lo ha pedido y hemos sido desobedientes y aún así no nos ha castigado. Seamos generosos, sembremos la palabra de Dios. En nuestra iglesia hay Nuevos Testamentos, hay tratados, no sé si en su iglesia lo hay, debería haber, y tome y lleve y predique, reparta, dé a la gente el Evangelio de Jesucristo. La gente necesita de Jesús y Cristo está muy cerca, está a la vuelta. Hermanos, la trompeta pronto sonará y usted y yo seremos arrebatados. ¿Qué sucederá con estos miles de millones que no han oído el Evangelio de Jesús? Así que les dejo el reto y se los dejo en el nombre del Señor Jesús para que ustedes piensen sobre su labor y sobre lo que están haciendo para Jesucristo. ¿Qué está haciendo usted por el reino de Dios? ¿Realmente está sembrando? ¿Qué es lo que está haciendo por Él? ¿Cómo es su vida personal? ¿Ha ordenado, debe ordenar algo para que Cristo sea glorificado? Piense en eso. Le reto para que haga de Jesucristo el centro de su vida. Y así, hermanos, vamos a orar para terminar. Sin antes rogarle en el nombre de Jesucristo. Y quiero rogárselo con todo mi corazón. En el nombre de Jesús. Sea obediente a Jesús. No sea obediente a su pastor ni a la iglesia. Sea obediente a Jesús. Los pastores seremos felices de hermanos que sean fieles a Jesucristo, no a nosotros. Si usted es fiel a Jesús, nuestras iglesias serían diferentes. Nuestras iglesias crecerían. Nuestras iglesias enviarían misioneros. Nuestras iglesias sostendrían misioneros. Nuestras iglesias producirían Biblias. Pero qué difícil ha sido poder entregar esa parte de la semilla que crece. Y Dios quiere que usted, hermano, hermana, comience a entregar su corazón para que Jesucristo sea glorificado. Y lleve eso a sus iglesias, lleve eso a su iglesia. No todo el mundo escucha una enseñanza y no todo el mundo quiere aprender. Pero si usted lleva, avivará el fuego en otros corazones. Hágalo, propóngaselo, no importa que los demás no quieran. Propóngaselo usted y hágalo en obediencia al Señor, porque Él es el único que hace crecer su palabra. Oremos. Gracias te damos, Padre, en esta noche ya, por tus bendiciones. Gracias por tu palabra y tu verdad. Te quiero dar gracias por cada hermano que escucha tu palabra y crece. Te quiero dar gracias por cada persona que te está buscando y no sabe cómo encontrarte. Te quiero dar gracias porque es tu Espíritu trabajando en ellos, pero también quiero que les hables y que entiendan que solo en Jesucristo hay vida eterna y hay salvación. No podemos salvar, nuestras iglesias no salvan. Nadie se salva por bautizarse, nadie se salva por ser bautista, nadie se salva por ser de ninguna religión, católico, lo que sea, nadie se salva por eso. Nosotros nos salvamos por creer en ti como Señor y Salvador. Que lo entienda la gente y que nosotros también lo entendamos, que no estamos haciendo una iglesia bonita para nosotros, estamos llevando el Evangelio de Jesucristo. Ayúdanos a ser fieles. Bendice a mis hermanos misioneros, a los que andan en misión trabajando, entregando todas sus fuerzas, entregando todo por el servicio del Señor. Bendice a mis hermanos pastores, que es difícil la labor, pero que están fieles a ti y que están confiando en ti para que puedan crecer y desarrollarse. Y bendice a cada hermano y hermana que te ama, que cree en ti y que está, Señor, dispuesta a obedecerte. Bendícelos y que ese reto comience hoy, para que mañana al salir al Seguro Social, hacer la compra de la mañana del pan y del café, cuando nosotros salgamos, oh Dios, llevemos el corazón de predicar el Evangelio. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.